minutos les habíamos adelantado que vamos a conversar. Ya tenemos justamente al vocero de Renovación Popular e integrante de la Comisión de Justicia, el congresista Alejandro Muñante. Congresista, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace instantes, y me imagino que usted ya lo estaba escuchando, habíamos simplificado un poco lo que significa este dictamen al cual la presidenta ha hecho mención, ¿no? Aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano, que busca justamente endurecer penas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia. Ella dice atender de forma inmediata, que el Congreso de la República le dé celeridad a este tema. ¿Qué responden ustedes? Mira, el Congreso de la República ya ha dictaminado varios proyectos que tratan sobre el terrorismo urbano. O sea, lo que se busca fundamentalmente es calificar el uso de explosivos, artefactos, pues, que puedan causar zozobra, terror en la población como actos terroristas, ¿no? Y específicamente como la modalidad de terrorismo urbano, a efectos de que puedan ser sancionados de una manera mucho más severa, ¿no? Y que puedan, pues, ser perseguidos como corresponde, ¿no? Incluso con el apoyo de las propias Fuerzas Armadas y desplegar una unidad de inteligencia especial para que justamente busque o se encargue de perseguir el delito de esta naturaleza. En puridad es aumentar las penas y digamos, aplicar una sanción mucho más severa para este tipo de delitos. Pero, aquí viene el pero, ¿no es cierto? Ellos también de su parte, al parecer, hay muchas cosas que el Ejecutivo promete y dice y cosas que las que no se entera, ¿no? Como por ejemplo, en un momento planteó la expulsión de extranjeros que cometían delitos, eso ya se había aprobado en el Congreso, fue observado por el Poder Ejecutivo y hasta hoy está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? De la misma manera, el Ejecutivo sale a prometer un proyecto de ley de terrorismo urbano cuando ya el Congreso hace rato ha discutido eso y todavía se encuentra pues para la agenda del Pleno, de tal manera que el presidente Salguana ha dicho que este 1 de octubre se va a sesionar para poder ya de una vez discutir el dictamen ya elaborado del proyecto de terrorismo urbano. Claro está que si hasta esta fecha el Ejecutivo cumple, porque una cosa es una promesa y otra cosa es un hecho, ¿verdad? Si cumple con haber presentado ya el proyecto, de todas maneras nosotros vamos a tenerlo en cuenta para si es que tiene que haber algún texto sustitutorio en medio del debate o es que simplemente se le toma como una mera referencia y finalmente se aprueba el dictamen correspondiente, ¿no? Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Usted considera que el gobierno, el Ejecutivo, tiene efectivamente una estrategia clara de lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra las extorsiones? ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con establecer nuevamente los estados de emergencia? Hay 14 distritos en total que han sido declarados en emergencia, 13 de Lima y 1 del Callao. Entonces, pero en términos generales, ¿cree usted que existe esta estrategia clara del Ejecutivo para luchar contra la inseguridad o no? No, yo creo que no hay ninguna estrategia. Dice una reconocida frase, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Los estados de emergencia han probado que no sirve, solamente han mitigado la alta incidencia delictiva en los lugares donde se ha impuesto, pero termina el estado de emergencia y las cosas vuelven a ser las mismas o peores que antes. Incluso cuando se dan los estados de emergencia, en medio de los estados de emergencia hay asesinatos. Parece una burla de parte de la delincuencia, por ejemplo, que luego que el señor Adriancén anunciara los estados de emergencia, ese mismo día, dentro de las 24 horas, se asesinaron a 4 personas en nuestro país. Entonces, los estados de emergencia tal cual se han planteado no sirven. Serviría si es que se dan en otro marco, si es que se aplican otros criterios. Por ejemplo, si se aplica un plan de extracción. ¿Qué significa esto? Que no solamente basta pues con vigilar las calles, no solamente basta con sacar a las Fuerzas Armadas. El ladrón que sabe que hay un militar, un policía en la esquina de su casa, no va a salir pues a robar, ¿no es cierto? Lo que se necesita es un plan de extracción, que se busque a todos los requisitoriados, todos aquellos que están siendo de una otra manera perseguidos por la justicia y sin esperar a que cometan un nuevo delito durante el estado de emergencia,
se pueda, a través del estado de emergencia justamente que te lo habilita, ingresar a sus domicilios y ponerlos a disposición de la policía. Eso haría la diferencia en aquellos lugares donde están siendo declarados como zona roja, por ejemplo. Todo el mundo sabe aquí dónde están las zonas rojas. Tomar el control de esa zona y buscar a todos los registoriados casa por casa. Allí eso marcaría la diferencia. Congresista Muñante, le pido unos instantes, por favor, tenemos que ir a una pausa comercial, pero también le dejo planteada la pregunta que es acerca de la crítica que ha hecho el Colegio de Abogados hacia el Congreso de la República por lo que ellos denominan prácticamente una doble función, que ha sido, por ejemplo, esta modificación aprobada en el Parlamento de la Ley contra el Crimen Organizado, que desde el Colegio de Abogados de Lima señalan que estaría permitiendo el aumento de extorsión en nuestro país. Con eso volvemos, unos instantes. 7 de la mañana con 21 minutos. Carlos Villarreal y Joana Castro los acompañamos en la rotativa del aire. Estamos conversando con el congresista Alejandro Muñante precisamente sobre esta ley que tipifica el delito de terrorismo urbano. Pero yo le dejaba planteada la pregunta, congresista, porque desde el Colegio de Abogados de Lima se ha criticado mucho justamente que desde el Congreso se haya aprobado las modificaciones de la ley contra el crimen organizado y que según lo que señala el Colegio de Abogados de Lima, esto estaría generando un aumento de la extorsión en el país. Una de las cosas más resaltantes justamente de esta ley contra el crimen organizado es que, por ejemplo, no se permitan las secciones de la policía y la fiscalía hasta que desde el otro lado el intervenido llegue también su defensa legal, su abogado o abogada. ¿Qué responde ante ello? A ver, el Colegio de Abogados de Lima a mí me resulta bastante irónico porque cuando realmente la delincuencia azota nuestras calles en todo aspecto, prácticamente nunca se han pronunciado, nunca han emitido ningún comunicado, pero ahora utilizan, a mi juicio, una narrativa para poder culpar al Congreso de las extorsiones que hoy en día están sucediendo o en todo caso del aumento de extorsiones, ¿no? Por una ley que hoy está siendo cuestionada. Muy bien, yo quiero aclarar lo siguiente. Esta ley no ha sido aprobada por mi bancada, nosotros no hemos votado a favor de esta ley. Creo yo que si está generando tanta ola de crítica, es hora entonces de sentarnos a poder modificarla. No hacemos ninguna cuestión de Estado por esta ley, toda ley es perfectible, pero sí me parece bastante ruin y una narrativa, creo yo, completamente, digamos, que llama a la distorsión y a la desinformación, culpar al Congreso por la ola de extorsiones que hoy están sucediendo y que son consecuencia de políticas nefastas y obviamente del olvido del Estado durante tanto tiempo. Pero, congresista, disculpe, no solamente el Colegio de Abogados se ha pronunciado, hay gente que sabe del tema y creo que son opiniones a tomar en cuenta. El fiscal Jorge Chávez Cotrina ha dicho que esta ley de crimen organizado es la más nefasta que se ha aprobado en la historia de este país. Y obviamente también, como dijo el Colegio de Abogados, que está beneficiando a la delincuencia. En ese sentido, no cabría una autorreflexión de parte del Congreso, ¿no? Porque se pueden cometer errores, pero se pueden subsanar. Claro está, y el Congreso ha cometido muchos errores y varios de ellos han sido subsanados, como por ejemplo, te acordarás la ley que pretendía amordazar a la prensa, ¿no es cierto? No, pero me refiero en este específico. Yo creo que en todo espacio y campo se puede modificar, pero más o menos para poder entender un poco las críticas, ¿no es cierto?, de los detractores que salen pues a la palestra de diferentes medios de comunicación a echarle la culpa al Congreso. Yo tengo aquí, estoy visualizando un tuit del Ministerio Público de fecha 6 de septiembre, ¿ya? Dice, Quinta Fiscalía Penal del Callao ejecuta allanamiento en 5 inmuebles de la jurisdicción en el que se logró la detención de 3 presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al robo de mercancías. Y segundo tuit dice, se espera a la defensa pública para continuar con las diligencias que permitirán la incautación de elementos trascendentes como las posibles mercancías robadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la ley no se está oponiendo en ninguna forma a los allanamientos. La policía llega y moviliza la zona, captura a las personas que están adentro y para poder continuar con las
incautaciones, ¿no es cierto? Es ahí en donde esperan a la defensa. Ya claro, pero mientras tanto, mientras llega la defensa, se pueden desaparecer pruebas, congresistas. No, pero si la policía ha llegado... La policía no puede ingresar, pues. No, sí puede ingresar, justamente ahí están los... Pero tiene que esperar al abogado que venga. No. Y eso ha pasado en la diligencia, de allanamiento, por ejemplo, un caso, ¿no? En la casa de Andrés Hurtado. Tuvieron que esperar no sé cuántas horas. O sea, por eso le pregunto, no hay una... Lo que yo te estoy diciendo es con hechos. La Fiscalía mismo yo también le hablamos con hechos. Ha publicado en su cuenta de Twitter, donde siempre publican, allanamientos que se ejecutan, donde se interviene, se captura, se enmarroca a las personas, y para poder continuar con el levantamiento de sus cosas dentro ya de un inmueble completamente tomado y, digamos, controlado, allí es donde se notifica a los abogados. Pero ahora, esto no es nuevo, también debo decirlo, ¿ah? O sea, yo he sido abogado también litigante antes de ser congresista. Es decir, cuando la Fiscalía allana por sorpresa un domicilio, siempre notifican a la abogada o a los abogados públicos. Perfecto. ¿No? Esto siempre ha sucedido, ¿para qué? Para poder garantizar el derecho de la defensa. Lo que queda aquí está viendo simplemente es una narrativa para poder justamente echarle la culpa al Congreso de la situación que está ocurriendo. Pero, como ya te dije, creo yo que sí es importante, sí, no me niego ante esa posibilidad, de poder revisar la norma, hacerle los ajustes que tengan que hacer con la finalidad, pues, de que ya no se utilice esto como caballito de batalla y podamos concentrarnos todas las autoridades en su conjunto para poder combatir la inseguridad ciudadana. Muy bien. Congresista Alejandro Muñante, muchas gracias por su presencia vía Zoom en la rotativa del aire.